Espero que me escuchen perfectamente. Hoy seguimos con el estudio de la predicación de este apasionante libro de Segunda de Timoteo, una carta que Pablo le ha enviado a su discípulo amado Timoteo. Es una carta en donde Timoteo está pasando por dificultades en la iglesia, como de pronto lo podemos estar pasando nosotros en nuestra casa, en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal, emocional, o muchas veces en nuestra vida espiritual. Y Pablo se da cuenta de la situación que está pasando, que su fiel amigo, su discípulo Timoteo, está enfrentando muchas dificultades. Entre esas dificultades está el desánimo. También está un poco la confusión. Confusión, ¿por qué? Porque han llegado a la iglesia personas a enseñar un evangelio diferente, unas nuevas creencias, unas tradiciones, y han empezado a confundir a los miembros de la iglesia. Pablo exalta acá a Timoteo, lo anima a que siga adelante, de que primero como todo confiese la palabra primitiva, la palabra verdadera, el verdadero evangelio. ¿Cuántas veces a nosotros, muchas veces, gente que habla mal del evangelio, habla mal de la iglesia, blasfema, y son personas que ni aún se congregan, simplemente hablan lo que muchas veces escuchan a otros hablar? Y la mayoría de veces siempre hablan son cosas que son mentira. Pero el Señor en su infinita misericordia, Él siempre extiende su mano hacia nosotros. Siempre está atento al llamado cuando nosotros tenemos una oración con Él, una comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces yo les invito a abramos las escrituras en segunda de Timoteo. Vamos a leer desde el versículo 2, capítulo 2, desde el versículo 14. Dice la palabra del Señor, vamos a leer desde el 11. Vamos a retroceder un poquito. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Señor. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esa es segunda de Timoteo, del 11 al 13. Porque si hemos sido unidos con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de la resurrección. Es una palabra muy bonita. Eso está en Romanos 6:5. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una promesa que el Señor hace a cada uno de nosotros, la recompensa a la fidelidad, a la recompensa de nuestra fe, a la recompensa de creer de que después de que partamos con el Señor, Él nos está ofreciendo un lugar de descanso, un lugar donde no hay dolor, tristeza, amargura, no va a haber hambre, desesperación, angustia. Es un lugar donde podremos
deleitarnos, disfrutar de la presencia del Señor. Dios no es hombre para que mienta. Perdón, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso digo algo y no lo hará? ¿O habló algo y no lo cumplió? Como dice en el libro de Romanos, capítulo 23, versículo 19. Y vemos aquí cómo el Señor nos da una promesa irrevocable, una promesa que está unida al cuerpo y la muerte de Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, y nos da una participación en la vida eterna. Es una promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros, a los que estamos acá en la iglesia presentes, a las personas que nos siguen en las redes sociales. Es un tiempo en donde el Señor nos dice participemos con toda fe para que seamos dignos de recibir ese galardón. El sufrimiento por causa del Evangelio nos prepara para reinar con Él. Hoy en día muchas veces vamos a predicar y la gente renuente, sufre escozor cuando se les va a hablar del Evangelio. Y siempre su excusa es, yo no quiero ser fanático. Pero aún en su intimidad de su casa, ni tan siquiera un Padre Nuestro, que es una oración que se demora 1 minuto, ni aún ese minuto saca para el Señor. Es una forma de negar a Cristo. Y cuando negamos a Cristo, eso trae unas consecuencias espirituales y también unas consecuencias físicas. Mas no quiere decir que entonces Cristo va a tomar venganza porque no le siguen, porque no creen su palabra, porque no predican su palabra. Hay muchas personas que dicen, esto es castigo del Señor. No es castigo, es consecuencia de nuestros actos. Es una consecuencia al negar a Cristo, al negar la deidad del Padre, del Espíritu Santo. Estamos acarreando hacia nuestras vidas unas consecuencias espirituales. Nos está trayendo una nulidad espiritual y estamos saliendo de un refugio en donde estamos a salvo. Negar a Cristo trae consecuencias. Negar a Cristo nos aparta de la paz, la tranquilidad, la armonía. Negar a Cristo es como estar vacío dentro de nuestro corazón. Anula nuestra comunión con el Señor. Y hay algo tan bonito, lo que dice las Escrituras, que el Señor es fiel. A pesar de que muchas veces lo podemos negar con nuestros actos, Él es fiel. Él siempre está ahí. Está siempre atento a nuestro llamado, a nuestro clamor. Y dice en la palabra que Él cuida, donde Pablo dice a Timoteo y a la iglesia, Jinetes por Jesús, que tengamos cuidado con las enseñanzas y las discusiones inútiles. Dice en el versículo 14, recáudales esto, exhortándolos delante del Señor, a que no discutan sobre la palabra, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarse delante del Señor, bien aprobado, sobrio, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, pero evita profanar vanas palabrerías.
porque conducirá más y más a la impiedad, y a su palabra carcomerá como gangrena. Acá el Señor Pablo está diciendo, tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos de muchas personas que dicen que son cristianas, pero son palabras y es un evangelio que está apartado del Señor. Hay muchas personas que en vez de hacer bien, de fortalecer la iglesia, fortalecer la fe de los miembros, de las ovejas, enseñan un evangelio que es un evangelio de confusión. Pablo nos dice, no discutan por cuestiones de palabras, nos está diciendo, ahí yo he visto muchos cristianos y de pronto uno cae en eso, en sus ideologías, en lo que ha aprendido del evangelio, piensa que es la persona que es más idónea para hablar del tema y empieza a discutir con otros hermanos, a tener encuentros teológicos, que a la final de cuentas, ¿qué va a pasar? Va a traer confusión. Confusión en personas que estén ahí presentes, que estén escuchando, que de pronto no conocen el Evangelio. Y entonces van a decir, pero ¿cuál de estos dos tiene razón? ¿Este o este? Y se crea confusión en la gente y la apartamos del Evangelio. Entonces la gente es muy fácil decir, no, yo a la iglesia no voy. Yo a la iglesia no voy porque ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Pablo dice, estén ojo con eso. Y además nosotros, el Señor no nos ha puesto para esa función de estar juzgando a los hermanos de otras iglesias. Tenemos que tener en cuenta que siempre en una discusión hay tres verdades o hay tres puntos muy importantes que se cumplen. Primero, primer punto sería lo que usted sabe, conoce, expresa o cree que es la verdad. El segundo punto está lo que yo creo, estoy convencido de que yo tengo la razón, o sea que yo tengo la verdad. Y el tercer punto es el que dice las escrituras, que es la verdadera verdad. Entonces debemos siempre pedirle al Señor que nos dé ese entendimiento y esa comprensión del Evangelio. Por eso nos hace un llamado, Pablo, amados hermanos, que todos seamos prontos, tengamos dispuesto nuestro corazón, nuestro ser, para hablar y que seamos tardos, controlados, para expresar nuestras emociones de ira, de mal genio. Porque dice Pablo que la ira en el hombre no produce la justicia de Dios. Dice Pablo que si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana y también vana nuestra fe. En la iglesia que Timoteo seguía había llegado gente diciendo de que Cristo ya había resucitado por segunda vez, que ya había venido. Y eso había generado en la iglesia una confusión muy enorme. Y había puesto a los discípulos de Timoteo en contiendas unos con otros. Eso Pablo nos dice acá, no peleen por cosas del Evangelio, no peleen por teologías, por vanas palabrerías. Debemos llevar siempre la palabra del Señor con rectitud, con convicción, estudiarla, capacitarnos en pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento de poderla entender.
que tengamos esa facilidad de poderla explicar a aquellos que no conocen, que de pronto no tienen el conocimiento que el Señor a nosotros nos ha dado la fortuna de poder tener. Muchas veces estas personas que hablan más del Evangelio es como una enfermedad, es como la gangrena, que empiezan con algo muy pequeñito y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Ya cuando muchas veces se va al médico, ya no hay nada que hacer. ¿Qué hay que hacer? Hay que amputar un miembro de una persona y eso es traumático. Eso me parece terrible. Y aquí Pablo está diciendo, esas personas que hacen daño a la iglesia, hay que cortarlas, hay que sacarlas, porque son personas que no están edificando la palabra, están trayendo contienda, falsa palabra, falso evangelio, falsa resurrección, falsa esperanza para una vida futura. Por eso Pablo nos da un fundamento, el fundamento que Dios está firme, teniendo este sello, donde Pablo dice, conoce a el Señor a los que son suyos, que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande hay no solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para uso honroso y otros para usos viles. Yo esta palabra la leía y decía, no, a veces uno no la comprende así de primera, pero cuando uno estudia los diccionarios bíblicos, ahí nos explica. Y me daba cuenta yo que es cierto que nosotros en nuestra casa, por lo general, o me acuerdo de mi mamá, que uno va a la casa y allá tiene su platero, como lo tenemos todos en nuestra cocina. Un platero, una loza que es del uso diario, podríamos decirlo. Pero hay en algún lugar donde se guarda otro tipo de loza, que es una loza que muchas veces se usa cuando llega una visita importante. Se saca y se organiza esa loza. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Anhelemos la presencia del Señor como si fuera loza valiosa. Acá dice Pablo, nos expresa del oro y la plata. Son utensilios valiosos. Pero la palabra del Señor es eso, es valiosa, vale más que el oro, nos reconforta más que la plata. Nos dice Pablo, enseñemos un evangelio limpio, puro, con buenas obras, con buen ejemplo. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y me siguen y yo les doy vida eterna y nunca perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Esa promesa de Juan en el libro 10:27. El Señor nos tiene a cada uno de nosotros en sus manos. Estamos bajo su protección. ¿Somos ovejas o somos lobos? Yo asumo que todos aquí somos ovejas, ovejas en formación. Y escuchamos la palabra del Señor, dice las ovejas, oyen mi voz. Por ahí vi hace poco a alguien que hacía un experimento en una finca. Había muchas ovejas y estaban esparcidas por el monte y todo eso. Y le decía, llame las ovejas y, por ejemplo, uno de la ciudad vaya y uno empieza a silbar, a llamar, a hacer gestos.
Y las ovejas eso no, nada, eso ni prestaban atención, ni totalmente lo ignoran a uno. Pero llega el pastor de las ovejas y con un simple chiflido, y las ovejas ahí mismo se vinieron para donde él está. Entonces pues uno se acuerda de esta palabra en donde dice, mis ovejas oyen mi voz. Y así debemos de nosotros, somos ovejas, debemos ser sensibles a la palabra del Señor. Yo les invito, hermanos, muy cordialmente, el buscar, refugiarnos en el libro, en estas escrituras. Dice el Señor en Primera de Pedro, capítulo 15, sino como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en todas vuestras conductas, porque escrito está santo, porque yo soy santo. Nos dice el Señor, es una lección que el Señor nos da de seguridad. Es una lección donde el Señor también nos dice, apártense del mal. Síganme a mí, que yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Muchas veces nos dejamos distraer o nos dejamos llamar la atención por corrientes ideológicas erróneas que poco a poco nos apartan de la iglesia, nos apartan del evangelio y enfrían nuestro corazón hacia el Señor. Por eso también dice Pablo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con que invoca al Señor, con un corazón limpio. Evita las discusiones necias, insustanciales, sabiendo que engendrarán contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, discutidor, peleador. Debe enseñar el evangelio con amor, compasión, con misericordia con las personas y sobre todo con una humildad. Hay personas que a veces enseñan, conocen del evangelio, pero se les ve su orgullo como queriendo decir, yo sí sé, yo sí conozco, el Señor a mí me habla, el Señor a mí me muestra. Y eso nos dice Pablo, tengamos cuidado con eso. No entremos en los caminos de los malvados, ni andemos en las sendas de los malos. Guardemos nuestro corazón. Si alguno ha caído en algún delito, si alguno ha caído en pecado, dice la palabra del Señor, lo dice Pablo, que nosotros tenemos a quién volver, a quién buscar, en quién refugiarnos para ser restaurados con un espíritu delante del Señor. Pablo nos llama la atención aquí, porque para nosotros es fácil mirar el pecado de nuestro hermano, sus errores, sus falencias, las cosas que está haciendo mal, y nos es fácil señalarlo, condenarlo. Pero Pablo dice, mírese a sí mismo, no sea que tú también caigas en pecado, no seas que tú también seas tentado, no seas que tú también sea apartado del evangelio. Y tenemos que tener presente y tener cuidado con lo que Pablo dice, atesorar esta palabra. En resumen, Pablo nos está diciendo, huyamos del pecado, busquemos de la compañía de aquellos hermanos que buscan estar en la verdad con un corazón limpio y que están dispuestos a servir a la iglesia, servir al evangelio, servir al hermano que necesita.
estar dispuesto para que cuando sea necesario prestar su ayuda, Él esté ahí. Y dé buen testimonio de lo que el Señor nos enseña. Dice Pablo, Dios es fiel aun cuando nosotros fallamos. ¿Quién de los que están acá puede decir yo he fallado? O yo soy perfecto, o yo soy bueno, o yo soy fiel a la palabra del Señor, cumplo sus mandamientos, sus estatutos, cumplo las obras que el Señor nos manda a cada uno de nosotros, a la iglesia, a nosotros como ovejas. Pero siempre yo estoy seguro de que siempre hay algo en donde le fallamos al Señor. Pero lo bonito es que el Señor nos hace ese llamado, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados. Hay esperanza, hay fe. Sabemos a dónde podemos ir cuando fallamos y tenemos restauración delante de la presencia del Señor. Por eso, hermanos, es importante estudiar la palabra, anhelarla, sacar un tiempo para leer, estudiar, tener esa comunión con el Señor. A pesar de que muchas veces no creen en nosotros, la familia no cree, se han vuelto de pronto duros de servicio, pero ahí estamos, los tenemos en oración, porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de compasión. Por eso dice la palabra del Señor, todos los días la misericordia del Señor son nuevas. Entonces Pablo nos dice acá que nos alejemos de todo aquello que nos pueda apartar y nos pueda hacer mal, que corrijamos nuestros errores y que siempre nuestra fe sea intacta delante del Señor. Yo le invito cordialmente, Lina, y tu rostro. Dele gracias al Señor con tus propias palabras. Dele gracias por esta palabra. Hoy el Señor de pronto ha hablado a tu corazón, a tu vida. Ahí en el lugar donde tú estás, de pronto está en dificultades. El Señor hoy te anima a que le sigan. El Señor hoy te anima a que ponga su fe en Él, a que abra tu corazón y permita que el Señor entre en Él. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no será desechado. Él es el único que nos lleva al Padre. Él trae la luz eterna, Él trae la paz, la tranquilidad que tanto usted necesita. Abre tu corazón y permite que el Señor more en ti. Búscale con amor, con pasión. Búscale leyendo las Escrituras. Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por cada una de las personas que se encuentran en la iglesia Jinetes por Jesús, por la vida del pastor Henry Valdés. Te doy gracias, Señor Dios, por cada una de las personas que se encuentran presentes en, online, por internet, Señor Dios. Te pedimos, Señor Dios, guárdanos, Señor Dios, y abre nuestro entendimiento y comprensión de la palabra, Señor Dios. Hemos leído, Señor Dios, tu palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor ahí ha sido dicha. El que tenga oídos, que oiga lo que el Señor dice. Feliz día.